Muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos a un nuevo día más en este curso de sistemas embebidos organizados por el SECAMI junto a la Universidad Técnica del Norte. Para la quinta clase se pide que todos recordemos las normas de etiqueta. Lo más importante es tener micrófono y cámaras apagadas. Y en caso de existir preguntas o que exista la necesidad de interactuar con la clase, levanten la mano y hablar con mucho respeto. A continuación, mi compañero dará inicio a la quinta clase. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy yo les voy a presentar la clase referente al tema de las señales PVM. Me presento, voy a ser el expositor del día de hoy. Mi nombre es Eric Guerrero, estudiante de la Universidad Técnica del Norte. Un poquito de las normas de la etiqueta, como mi compañero dijo. En caso de tener preguntas, por favor, levanten la mano y el moderador se encargará de... el tema de hoy son las señales PWM. ¿Qué son estas señales? Bueno, primeramente vamos a establecer los objetivos que se van a detallar en esta clase, el conocer qué son y dónde se aplican estas señales, y finalmente realizar un par de ejercicios simples al final de la clase para entender un poquito mejor este tema. Tabla de contenidos que vamos a analizar el día de hoy. Viene dado por un poco de definición, aplicaciones, características, ejemplos de uso y unos ejercicios que al final de la clase deberán subir al enlace de la asistencia para que corroboren su asistencia el día de hoy, por favor. Bueno, definición. ¿Qué es una señal PWM? Una señal PWM son siglas que definen la modulación por ancho de pulso. En otras palabras, es una técnica que se utiliza para modificar el ciclo de trabajo de una señal, sea esta senoidal o cuadrada. Estas señales son usadas para transmitir información de forma que no se pierda ningún tipo de análisis o potencia según la distorsión de la interferencia. Métodos similares. Dado que este sistema es un análisis, digamos, una técnica, existen otros métodos que se utilizan generalmente para realizar el mismo fin que este sistema PWM, que son en este caso pueden ser los potenciómetros. Los potenciómetros y los rheostatos son elementos que se utilizan en eléctrica básica para realizar este tipo de cambios del ancho de pulso, como lo veremos a continuación. También, por ejemplo, pueden ser utilizados para realizar el cambio de motores, la atenuación de LEDs, la intensidad y demás sistemas. Esta técnica se basa en controlar la energía enviada a una carga. Esta carga puede ser, como dije, un LED, un motor, como vamos a ver el ejercicio, unos pares de ejercicios al final, donde se aplicarán estos sistemas mediante el uso del Tinkercad que ya tenemos un poquito realizados. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, este sistema prácticamente se basa en el procesador de un microcontrolador. En este caso podemos utilizar el Arduino Uno que vamos a hacer la práctica nosotros, además de que podemos utilizar otros sistemas. Para el Arduino Uno utilizamos un sistema de temporizador de 8 bits. Este sistema será el encargado de realizar estos cambios o alteraciones del impulso en la modulación del trabajo de la señal que vamos a realizar.
Ciclo de trabajo. Ciclo de trabajo o ciclo útil es la relación entre el tiempo de encendido y el periodo del tiempo total de la PWM. Esto quiere decir que es el tiempo total entre el estado en que está en alto y el estado que está en bajo, siendo el estado en alto en esta placa de Arduino unos 5 voltios y el estado bajo generalmente unos 0 voltios. Esta relación se viene dada por esta fórmula, el tiempo entre el periodo, siendo que el periodo no varía. Si uno aumenta, el otro va a disminuir, siendo esta relación siempre. De igual forma, podemos encontrar algunos ejercicios que nos describen, nos describen el porcentaje de qué ciclo de trabajo estamos utilizando. Por ejemplo, podemos encontrar el 10% del ciclo de trabajo. Esto quiere decir que la señal estará en estado alto el 10% y el resto va a estar en estado bajo. De igual manera, otro ejemplo, en el 50%, la señal estará 50% en estado alto y el 50% va a estar en estado bajo. La relación del ciclo de trabajo nos permite controlar el voltaje medio de la señal enviada, ya que el Arduino no nos permite generar directamente una señal analógica, sino que esta técnica de PWM la simula de una manera más precisa. Este voltaje promedio podemos calcularlo mediante la siguiente fórmula. Sería voltaje promedio es igual a voltaje en estado alto menos el voltaje en estado bajo por el porcentaje del ciclo entre 100. Siendo el voltaje en alto, como ya les escribí, en 5 voltios y el voltaje en bajo, de 0 voltios. A continuación se presenta una pequeña tabla de las relaciones que existen entre el porcentaje del ciclo de trabajo y el voltaje que vamos a obtener, que podemos obtener directamente. Podemos obtenerlo mediante tablas o mediante la fórmula, dependiendo de la manera que nosotros necesitemos. Y a la izquierda podemos ver la relación con el temporizador de nuestro microprocesador. En este caso, el Arduino posee un temporizador o contador de 8 bits que nos da un valor de 0 a 255, siendo 0 los 0 voltios y los 255 los 5 voltios de salida, que nos va a entregar la carga. Bien, aquí podemos ver un poquito de una simulación de cómo cambia este ancho de pulso de una señal gracias a un osciloscopio que nos permite ver este cambio. Y ahora, ¿cómo generamos esta técnica de señal? Existen varias formas, varios métodos que podemos realizar para obtener esta señal. Generalmente se puede utilizar circuito integrado, un temporizador como es el más común, el 555, que podemos encontrarlo en desarrollos como son la aplicación de un dimmer, el control de un motor DC, entre otros. Pero también podemos utilizar un microcontrolador, como puede ser el caso del Arduino, que estamos realizando actividades en esta clase. Con el Arduino necesitamos un método para realizar esta técnica. En este caso, vamos a utilizar la función de AnalogWrite, que va a ser la encargada de generar esta señal analógica simulada mediante la modificación del voltaje medio. Obtendremos una señal analógica de salida que podremos utilizar en diversas aplicaciones, como ya veremos más a continuación. Entre este método es importante tener en cuenta que se debe establecer 2 parámetros dentro del paréntesis, como vemos. El primer parámetro es el pin que vamos a utilizar,
el pin debe ser uno específico. Ya veremos en las siguientes diapositivas cómo se diferencian estos pines del resto. Y el segundo parámetro va a ser la variable que va a cambiar este voltaje medio. En microcontroladores que no poseen librerías, podemos utilizar un temporizador microcontrolado, como es el ejemplo del integrado 555, que nos sirve para realizar este cambio en el ancho de pulso. Pero como Arduino sí posee librerías, entonces podemos hacer uso de ellas mediante, en este caso, la función que sería analog rate. Aquí se presentan unos circuitos, unos ejemplos de circuitos en donde utilizamos el integrado 555 en el control de la intensidad de la iluminación. También se utiliza un transistor y además de un potenciómetro para el potenciómetro será el encargado de trabajo a la carga, que son estos dos LEDs que vemos a la derecha. De igual manera, podemos realizar un circuito un poco similar, pero con algunos cambios para el control de velocidad de un motor. Un motor continua. El control es el mismo, el propósito es el controlar la carga, que en este caso cambia. Si le cambia por un motor, ya no son los dos LEDs, pero el fin es el mismo. Se utilizan las señales modificadas del ancho de pulso para realizar el cambio de velocidad y en base a eso establecer un ángulo de giro del motor en caso de usar un servo, por ejemplo. Para generar estas señales, el microcontrolador Arduino posee varios elementos que se encargan de generar esta técnica, esta simulación, siempre y cuando el comparador mantenga su salida en estado alto. Se realizará el corte o digámoslo, el pase abajo, el pase low del tren de pulsos, siempre y cuando esté en el ciclo, dentro del ciclo, y si no, se realizará lo contrario. Dado que el Arduino no tiene salidas analógicas puras, la solución para esto es utilizar las señales PWM. En la placa Arduino podemos ver que en las partes de los pines digitales, un símbolo al lado del número, de algunos números. Este símbolo es el que denota la diferencia entre un pin que posee una salida PWM y otro que no. Estas salidas pueden tomar, como dije, valores entre 0 y 255 debido a la característica de este microcontrolador, que es de 8 bits. Aquí se presentan algunos ejemplos de los pines que se encuentran en cada placa, aparte del Arduino Uno. En el Arduino Uno obtenemos los pines de 3, 5, 6, 9 y 10. Y también el resto de placas, como son el Node MCU, el SP. Podremos ver algunos pines y las frecuencias de la cual va a trabajar esta placa. A continuación, les voy a presentar algunos ejemplos desarrollados en Tinkercad, para la cual les pido por favor que inicien su sistema para ir haciendo el ejercicio. Son dos ejercicios simples, sencillos, para ir desarrollándolos, por favor.
Listo, este sería el primer ejercicio que vamos a realizarle. Es básicamente solo 3 elementos. Vamos a utilizar la placa Arduino y un LED y una resistencia. No necesitamos el protoboard porque solo son 3 elementos sencillos de conectarles. Ya. Les voy a ir explicando un poquito el código. Debido a que hemos hecho algunos ejercicios con esto, voy a irles solo explicando y no escribiéndole el código. Ya. Hay varias formas de realizar este ejercicio que se basa en controlar el brillo de un LED. Pero yo voy a explicarles un método. Pero de igual forma hay varias formas en que se puede realizar lo mismo. Primeramente, se procede a iniciar las variables que vamos a utilizar en este ejercicio. Yo en este caso utilizo una variable de brillo y una variable de LED. La variable de LED la establezco en el pin 9. Como denotamos, el pin 9 tiene el símbolo de una línea curva. Esto representa que va a hacer uso de la señal PWM. Y por otro lado, la variable de brillo será la encargada de realizar este cambio de atenuación, digamos. Eso por la creación de variables. Por otro lado, mediante el void setup, establecemos el modo de los pines que vamos a utilizar. En este caso solo vamos a utilizar uno, que va a ser para el LED. Entonces, establecemos la función pinMode. Como ya sabemos, dentro del paréntesis debemos poner las dos condiciones, los dos parámetros. El primero sería el pin que vamos a utilizarle y el segundo, la forma de que vamos a utilizar este pin. Puede ser de entrada o de salida. En este caso, como vamos a enviar una señal, va a ser una de salida. Eso por el parte del void setup, que se va a ejecutar solo una vez. Y por el void loop, que va a ser la parte cíclica que se va a repetir todo el tiempo, vamos a establecer 2 ciclos for. El primero, como lo vimos el día de ayer, establecemos el ciclo for y dentro de los paréntesis debemos establecer los tres parámetros que vamos a utilizar, siendo el primero el inicio de este ciclo, separado por punto y coma, eso es importante. El segundo va a ser el final de nuestro ciclo. En este caso, el primero, el inicio le puse de 0 hasta 255, porque el 255 es el límite de los 5 voltios que nos entrega esta placa, entonces vamos a utilizar hasta ahí. Y el último parámetro es los saltos que va a realizar este ciclo para ir encendiendo el LED. En este caso son saltos de 5 unidades en orden ascendente. En orden ascendente lo denotamos por el más igual antes del valor del salto. Una vez hecho eso, abrimos llaves y dentro de ellas establecemos las características que va a realizar este ciclo for. Vamos a llamarle al formato del uso de estas señales PWM, que es mediante el método analog write. Debemos escribirlo tal como está, la W mayúscula, eso es importante, si no, no nos va a reconocer el sistema. Y dentro del paréntesis vamos a establecer los dos parámetros que vamos a necesitar. En este caso, el primero siempre va a ser el LED, el pin a utilizarle, donde vamos a enviar la señal. Y el segundo va a ser la variable que va a realizar este cambio en el ciclo. En este caso, nuestro pin es el LED 1, que representa el pin 9. Y la variable que va a cambiar va a ser brillo.
que lo establecimos desde cero, pero con el ciclo for va a ir en aumento, ¿no? De 0 hasta 255. Eso para que el LED se vaya encendiendo. Y ahora para que el LED se vaya apagando, vamos a realizar lo mismo, otro ciclo for, pero con la diferencia de que cambiamos los parámetros de inicio y de final. El inicio lo vamos a tomar desde 255 y el final hasta que el brillo sea mayor o igual a 0. Eso es lo único que vamos a cambiarle en este segundo ciclo for. Y el tercer parámetro es lo mismo. El salto va a ser en orden descendente, en cambio en esta parte, para ir atenuando, apagándole el LED. La siguiente línea de código vamos a utilizar el método analog write con el mismo pin y la misma variable. Y finalmente un delay para realizar este ciclo for. Entonces, realizando la simulación, no sé si le puede ver, si creo. Le vemos cómo se va encendiendo y apagando el LED. De forma lenta, digamos. Se va atenuando y se va encendiendo. Ya. Listo. Hay varias formas, como digo, de realizar el código. Por ejemplo, si no queremos establecer varias variables, en este caso no podemos establecer, si no queremos establecer la variable de LED, podemos evitarle, podemos borrarle. Lo único que cambiaría es en el método de analog write, escribimos directamente la variable que vamos a, perdón, el pin que vamos a utilizar, en este caso sería el 9, en ambos variables. Podemos poner ya. De igual forma realizaría la misma simulación de encendido y apagado de LED. Eso podemos realizarle como nosotros queramos. De igual manera, como ayer vimos en el ciclo for, utilizamos, digamos, otra forma de iniciar el ciclo, iniciarle este primer parámetro. De igual manera podemos hacerlo. Solo necesitamos establecer qué tipo de variable va a ser. En este caso puede ser un tipo int. Y ese sería el único cambio. Podemos obviarle, podemos borrarle. Realizaría lo mismo. De esa forma evitaríamos escribir dos variables, si es que lo deseamos o si es que no. Podemos también ponerlas. No habría ningún problema. Y ese sería el primer ejercicio. En la guía les puse, a ver, permítanme. En la guía les puse una tarea que van a realizar. Es el mismo ejercicio, pero solo añadiéndole un LED más y dos botones. Como ya vimos en los ejercicios anteriores, como agregar los botones, los pulsadores, pueden agregarles si es que quieren con el método pull up o pull down, como se explicó el día de ayer. Eso ya es de conveniencia de ustedes. Lo único que cambiaría del código sería agregarle un if y dentro de este if agregarle todos los métodos que se van a realizar. De esta forma, una vez que se pulse el botón, va a encenderse el LED. El ejercicio sería un botón para cada LED y nada más por esta parte, para este ejercicio. Y luego
Vamos a realizar de igual manera otro ejercicio sencillo. Este ejercicio tiene el mismo fin. Básicamente es lo mismo, solo que en vez de utilizar los LEDs, vamos a utilizar un servomotor. En el buscador del Tinkercad, lo único que ponemos es el servo y nos va a salir el primerito. Y lo conectamos. El servomotor tiene 3 pines de conexión. Si pasamos el cursor del mouse, veremos a cuál corresponde cada uno. El primero sería tierra, lo conectamos directamente. Tampoco habría problema. No necesitaríamos utilizar un protoboard, ya que solo son. Bueno, el primero sería tierra, el segundo la potencia y el último sería la señal que vamos a utilizar. Es importante que tengamos en cuenta cuáles pines estamos conectando. Debemos observar el símbolo del PWM. Es lo único importante en realizar. Y el resto, por ejemplo, los botones, eso ya no cambiaría como los ejercicios anteriores. Sería lo mismo. Lo único que cambia son el código, un poquito el código, los métodos que utilizamos. Eso es lo único. Bueno, para este ejercicio, de igual manera, les voy explicando el código. Primero se realizan las variables que vamos a utilizar. En este caso, yo escribí la variable pin servo para referirme al pin donde vamos a enviar la señal, que controlará el servo, el pin 9. Otra variable para denotar la posición del servo. Lo inicializamos en 0. Y en cuanto a los métodos void, en el void setup, que va a ser el que se va a ejecutar solo una vez al inicio del sistema, establecemos de igual manera el método del pin mount, que se encarga de establecer cómo vamos a utilizar estos pines, ya sea de salida o entrada. El primer parámetro dentro del paréntesis es el encargado del pin de la señal, el pin 9. Pin 9 podemos poner directamente o el nombre de la variable que usamos, en este caso. Y como segunda variable, la forma que vamos a utilizar este pin. En este caso, igual que el anterior, que los LED van a ser de salida. Vamos a enviarle señal al servo. En cambio, por ejemplo, los botones van a ser input, van a ser de entrada, ya que necesitamos leer la señal de este elemento. Pero eso ya lo vimos. Aquí una diferencia. Establecemos la función de analogRide con 0 para que el servo se encuentre en el ángulo original, en el ángulo 0, al inicio del programa. Eso es lo único de acá. Y del void loop, por otra parte, es el uso de dos ciclo for, de igual manera que en la anterior. Hay un método que también se puede utilizar librerías, pero eso ya lo veremos el día de mañana, así que lo realicé con dos ciclo for, que básicamente sería lo mismo que en el ejercicio anterior. Establecemos el inicio de este ciclo, que sería 0 hasta 180, que representan los grados que va a moverse este servo. Hay algunos servos que requieren de distinta variación en cuanto al temporizador del procesador, pero como estamos utilizando el Arduino Uno, no hay problema. Entonces establecemos el inicio desde 0, punto y coma, hasta que posición sea menor a 180. De esta forma realizamos el barrido en base a los saltos, que van a ser un salto ascendente, el giro del servo.
de 0 a 180, por un lado. Luego, dentro de las llaves vamos a establecer el método igual, AnalogWrite, es el encargado de realizar esta técnica para enviar la señal analógica. Y lo mismo, el primer parámetro va a ser el pin del servo, a donde vamos a enviar la señal, y el segundo va a ser la variable que va a generar este cambio. La siguiente línea va a ser igual un delay para el ciclo for de 15 milisegundos. Aquí hay una diferencia. Le agregué un delay después del fin del ciclo for para mantenerle durante 2 segundos nomás. Que el servo se quede estático en ese sentido, sería en los 180 grados que le establecimos acá. Al hacer desde 180 hasta que la posición sea mayor o igual a 0. De igual manera con saltos en este caso de decremento, de 1. Se establece 1 porque de esta forma el movimiento del servo va a ser un poco más fluido, digamos, no va a ser tan brusco de realizarle saltos de 20, de 50. Pero igual, de igual manera, si se lo requiere, se le puede cambiar. El método AnalogWrite, que es lo mismo, y el delay. Realizando la simulación, vamos a tener esto. El servo se mueve en un sentido, se detiene 2 segundos y regresa. Esto va a realizarlo todo el tiempo debido a que estos ciclos se encuentran en el loop. Va a ser todo el tiempo que el servo esté conectado a la placa. Podemos cambiarlo, los grados de giro en el límite del ciclo for. Si deseamos establecer hasta 90 grados, por ejemplo. Eric, disculpa, se te fue el audio. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? No, muy bajo. ¿Ahora? ¿No? Ahí sí. Ok. Eso sería todo de este ejercicio. De igual manera, en la guía les coloqué el segundo ejercicio y la segunda tarea, que básicamente es igual que el anterior, agregar un pulsador y establecerle el cambio que ustedes deseen. Si quieren, con un pulsador pueden que el servo gire X grados y con otro pulsador que el servo regrese X grados. Eso ya es de conveniencia de ustedes. Lo único importante es establecer el uso de estas señales, el uso de los pines. Eso es lo importante y además del método AnalogWrite, que se va a realizar el uso de esta técnica. Ese es el segundo ejercicio. Bueno, ahora supongo que vamos a tener un descanso de 10 minutos y luego volvemos.
Listo. Volvemos. Ahora quería mostrarles un poquito el mismo ejercicio último, pero con el uso de librerías. Ya verán que básicamente es lo mismo, solo que cambian algunas funciones que se establecen en unas librerías que se pueden encontrar en Arduino o crear nosotros mismos. Para hacer uso de estas librerías, primero debemos llamarlas, invocarlas mediante el uso de include y el nombre de la librería. Voy a irle un poquito rápido con esto porque el día de mañana va a ser más detallado, así que ya. Igual se establecen las variables y se establece el nombre del objeto de esta biblioteca. Puede ser servo, el nombre que nosotros decimos. Aquí empiezan los cambios porque se empiezan a llamar funciones dentro de la librería. Ahí ya depende de qué funciones posean cada una de estas librerías. Y eso, por ejemplo, en el Voice Setup realizaría el primer cambio. Nosotros habíamos utilizado primero el input, el formato del pin mode, para establecer primero el pin que vamos a utilizar. Eso. En cambio, por el void loop, realiza prácticamente lo mismo, solo que hace uso de una función llamada grade, que debe ser una función dentro de la librería de uso que estamos llamando aquí al principio. Y prácticamente hace lo mismo, dos for, que van de 0 a 180 con saltos de 1. Y luego un método grade que va a ser el encargado de enviar la posición mediante la variable post, que va a cambiar de forma ascendente o descendente según el ciclo for que estemos utilizando. Eso sería el único cambio, haciendo uso de, por ejemplo, librerías. De igual manera podemos realizar nosotros las formas de código con el cual se llega al mismo fin. Hay diferentes formas de realizar esto, ya depende de cómo nosotros nos adaptemos a ejercer estos ejercicios. Y bueno, eso es todo lo que tenía planeado darles el día de hoy. El resto del tiempo, por favor, realizar el ejercicio, los dos ejercicios están simples y ya les estaré enviando el link de asistencia para que lo suban ahí, por favor, el resto de tiempo. Dado que les doy esto, no sé si tienen algún problema para realizar este ejercicio hasta medianoche de hoy o existiría un problema. Sí, dime, Santiago.
Karen Torres, ¿puedes hablar? O Dicen que si es que les puede repetir la tarea. listo, entonces le dejo hasta mañana mediodía. O creo que igual el día de hoy tuvieron un problema unos compañeros y requerían que se les active la actividad del día de ayer. Entonces les dejaría un poquito hasta más tarde, hasta las 3, no sé si les parece. Hasta las 3 de la mañana del día de mañana, perdón. Karen, ahí sí sale bien. Y otra cosa importante también. Si se ve mi pantalla. Ya. Ayer, el día de ayer, algunos compañeros tuvieron un problema debido a que compartieron los links de la barra superior, ¿no es cierto?, del Tinkercad. Nosotros debemos, por ejemplo, por favor, deben enviarnos el link mediante la parte superior derecha. Al final ponen invitar personas y ahí copian este link y envían al registro de asistencia, por favor. Ese es el link que deben enviar. Si no, no podemos ver el ejercicio que están realizando. Ese sería el único inconveniente que vi el día de ayer. ¿Alguien más alguna pregunta para terminar? Claro, te repito la tarea. En la guía que les envié al chat de WhatsApp están los 2 ejercicios que se realizó el día de hoy. Permíteme, el comparto. Así está. Ya. Aquí. Al final está uno que dice taller y está el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Lo único que tenemos que realizar para el ejercicio 1, referente a los LEDs, es agregarle otro LED más y 2 botones. Y establecer la configuración para que mediante un botón se encienda uno y con el otro botón se enciende el otro LED. Eso sería el único cambio en el primer ejercicio. Y para el segundo ejercicio, sería el del motor, el del servomotor. Lo único que realizaremos es colocar un pulsador de igual manera. Y aquí se deben establecer el giro que ustedes deseen, ¿no? En el bucle for le establecen si mediante el pulsador 1 el servo gira a 90 grados o como quieran. Eso ya es la cuestión de ustedes. Lo importante es que realicen este cambio. Y nada más, eso les realizan en Tinkercad y les suben al registro de asistencia que les estaré pasando al final por el chat de WhatsApp. Listo. Bueno, como ya no hay más preguntas, muchas gracias por asistir el día de hoy.
Como digo, yo les estaré compartiendo en 2 minutos, 3 aproximadamente, el link de asistencia del día de hoy, que va a estar habilitado hasta mañana a las 3 p.m. Y de igual manera les compartiré, si lo necesitan, las diapositivas usadas el día de hoy. Eso sería todo y muchas gracias.